El Jesús neotestamentario es puro humo teológico. Es muy probable que los creyentes religiosos no sepan que el nombre Jesús proviene del arquetípico héroe judío Josué, llamado como Yeshua ben Dan Neo, Jesús el del pescado, dado que el nombre Jesús, Yeshua o Jesús o Joshua, originalmente fue un título que significa Salvador. Flavio Josefo, el multicitado historiador que aseguraba que el Jesús neotestamentario existió, era un judío del primer siglo, 37 al 100 e.C., que menciona a no menos de 19 Yeshúas diferentes, cerca de la mitad de los cuales serían contemporáneos al personaje cristiano, en sus cartas, Antigüedades Judías, de los 28 sacerdotes que auspiciaron desde el reino de Herodes el Grande, hasta la caída del templo, no menos de 4 se llamaban Yeshua. La proliferación del nombre Jesús incluye a Jesús ben Sirá. Este Jesús fue el autor del libro de sabidurías, del Jesús el viejo de Sirá, del Viejo Testamento apócrifo, ben Sirá escribiendo en griego Sirea, 180 AS. Quien juntó las sabidurías judías y los héroes de estilo homérico. Jesús ben Pandira, es otro Jesús de la historia, hacedor de milagros durante el reinado de Alejandro Llaneo que vivió entre el 106 y el 79 AS, uno de los más implacables reyes macabeos. Se lanzó imprudentemente en una campaña de profecía sobre el fin de los tiempos, esto fue visto como una ofensa y fue colgado de un árbol en la víspera de Pascua. Investigadores han especulado si este fundó la secta esenia. Jesús ben Ananías, a partir del 62 c. Este Jesús causó disturbios en Jerusalén por un repetido mantra de lástima cerca de la ciudad, y él profetizó algunas cosas vagamente. Fue arrestado y azotado por los romanos, lo soltaron como un loquito inofensivo, murió durante el sitio de Jerusalén golpeado por una piedra arrojada por una catapulta romana. Jesús ben Safat, durante la revuelta del 68 e.C. causó estragos en Galilea. Este Jesús dirigió a los rebeldes en las Tiberíades, cuando la ciudad estaba por caer bajo las legiones de Vespasiano huyó hacia el norte, sobre el mar de Galilea. Jesús ben Gamala, este Jesús era dirigente del Partido por la Paz en la guerra civil que destrozaba a Judea, desde los muros de Jerusalén había profesado contra los sitiadores idumeos, no le valió de nada, cuando los idumeos derribaron los muros lo mataron, y sus despojos arrojados a los perros y a las aves carroñeras. Jesús ben Tibad, un clérigo que durante la capitulación final de la parte alta de la ciudad del 69 s. se salvó entregando los tesoros del templo, que incluían 2 candelabros sagrados, copas de oro, cortinas y hábitos sagrados de los altos sacerdotes. El botín figuró prominente en el triunfo celebrado por Vespasiano y su hijo Tito. Pero, ¿hubo algún Jesús crucificado que esté asentado históricamente? Pues hubo un Jesús, y fue precisamente Jesús ben Estada, fue un judío que causó dolor de cabeza a los romanos a comienzos del siglo II. Halló su final en la ciudad de Lidia a 20 kilómetros de Jerusalén a manos de una cuadrilla romana de crucifixión, y dada la escalada en que la represión romana era aplicada a la altura del sitio de Jerusalén, más de 500 cautivos por día eran crucificados frente a los muros de la ciudad, sus cuerpos se acumulaban, literalmente, en el suelo. Ninguno de ellos merece atención detenida dentro del devenir de la historia. Pero con tantos Jesuses ¿no podría haber habido un Jesús de Nazaret? El problema es que no existía absolutamente nada que corrobore la biografía sagrada en ese entonces, y sin embargo esta historia está salpicada con numerosos anacronismos, contradicciones, plagios y absurdos. Por ejemplo, por la supuesta época de José y la embarazada María, que como todos sabemos la embarazó una paloma, y José se tragó el cuento, viajaron a Belén para un supuesto censor romano. Galilea a diferencia de Judea no era una provincia romana, de modo que, papá y mamá no tenían por qué haber hecho ese viaje, aun si Galilea hubiera pertenecido al imperio. La historia no registra censo ordenado por Augusto, ni ningún otro emperador, y los impuestos romanos estaban basados en el patrimonio a propiedades, no en el número de personas. Además, como dato curioso, Nazaret no existía en la época en la que supuestamente vivió el personaje neotestamentario. La verdad es que Nazaret no existió antes del siglo II, y no es mencionada en el Ad, ni siquiera por Josefo, que es el historiador supuestamente oficial.
quien guerreó a lo largo y a lo ancho de Galilea. Un territorio del tamaño aproximado de Londres, y aún así Josefo recuerda los nombres de docenas de otras poblaciones. De hecho, la mayor parte de la acción del personaje, lugares que visitó, predicó y caminó, etc. Transitó en ciudades cuya existencia es igualmente dudosa, en pequeñas aldeas, tan pequeñas que solo los partidarios cristianos conocen su existencia. Sin embargo, poblaciones bien reconocidas con ruinas aún existentes, no fueron jamás incluidas en el itinerario del Cristo. Lo que debe alertarnos contra el fraude bíblico es que prácticamente la totalidad de los eventos de la vida de este personaje estaba ya registrado en la vida de personajes mucho más antiguos. Ya sea que hablemos de sus nacimientos milagrosos, de sus prodigiosas curaciones y milagros asombrosos, todos ya pertenecían a otros dioses siglos antes que del monigote cristiano. Sus expresiones favoritas y enseñanzas ya eran más que conocidas, tanto las escrituras sagradas judías, como la filosofía neoplatónica y los comentarios de sabios de las escuelas estoicas y cínicas. Jesús de Nazaret, supuestamente vivió durante el periodo mejor documentado de la historia de la antigüedad, el primer siglo de la era cristiana. Sin embargo, no existe ni una sola fuente no cristiana que mencione al milagrero hijo de un carpintero. Todas las referencias, incluyendo las notorias inserciones en las cartas flavianas, surgen de fuentes incondicionalmente adeptas al cristianismo, y el mismo Josefo tan discutido, ni siquiera había nacido sino hasta después de la ficticia crucifixión. La horrible verdad es que el Jesús cristiano fue fabricado a partir de material sacado de otras religiones preexistentes y procedió según las necesidades de la naciente religión. No fue con un ser humano que el mito comenzó, no es un hombre deificado, sino un Dios humanizado como todos los demás, al que le fue dado el nombre de Yeshua, Jesús. Aquellos Jesuses verdaderos que vivieron y murieron dentro de parámetros humanos normales, pueden haber dejado historias y leyendas tras ellos, que posteriormente caen en manos de los escribas cristianos como fuente de materiales para fundar su propio héroe, pero no fue con ningún rabino de carne y hueso, trabajador milagrero, que esta historia tuvo su comienzo, más bien su génesis tuvo lugar dentro del marco teológico mismo. Flavio Josefo es usado como fuente para decir que Jesús existió, pero es un gran pero sobre Flavio Josefo tan citado como defensa para los creyentes, y lo curioso de esto es que casi nadie ha leído exactamente dónde nombra a su personaje, y todo lo relacionado con esta polémica citas flavianas. Leamos las cartas flavianas entonces, escritas hacia el año 93 de nuestra era. Ya de por sí la fecha demuestra que Josefo no estuvo presente en la supuesta vida del Mesías cristiano, y que toda la relación fue la tradición de boca en boca. Este libro de antigüedades judías, en el libro 8 capítulo 3, es el denominado tradicionalmente Testimonio Flaviano y dice así: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además era el Cristo, el Mesías. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo habían condenado a la cruz, aquellos que lo habían acusado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras maravillas sobre él, y los santos profetas. La tribu de los cristianos llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Desde el punto de vista de los creyentes cristianos parece fácil, ¿no? Un historiador escribió que existió un hombre llamado Jesús que hizo milagros, que era el Mesías y que además fue crucificado. ¿Qué mejor evidencia, no? Como es de esperarse, existen numerosas opiniones en contra de este párrafo. La autenticidad del fragmento ha sido cuestionada filológicamente e historiográficamente. Aunque no falta quienes defiendan la autenticidad de este texto, la mayoría de los historiadores y filólogos no consideran que sea auténtica, al estar plagado de interpolaciones cristianas. Se confirma que este párrafo fue agregado posteriormente, y hay muchas razones. Veamos algunas. Es muy difícil que para la época cuando Josefo escribió supuestamente esto, hubiese utilizado palabras de alabanza hacia un judío, y menos aún proclamándolo como un Mesías. Esto hubiese enojado mucho a las autoridades romanas.
Otra de las cosas son los orígenes. Los primeros escritos teológicos lo ignoraron y nunca mencionaron el pasaje anteriormente citado. Es verdaderamente asombroso que un historiador como lo fue Josefo, que describía con el más mínimo detalle los juicios de otros judíos de la época, solo dedicase a un personaje tan extraordinario unas pocas líneas, sin mencionar absolutamente nada de sus tantos milagros portentos. Veamos otros puntos de lo poco probable de la veracidad de los textos de Josefo donde nombra al supuesto personaje neotestamentario. Josefo escribe el libro La Guerra de los Judíos en el año 75 S. Y lo curioso es que no nombra ni a Jesús, ni al Bautista, sino que espera 20 años para hacer mención de ellos antes de nombrar al supuesto Jesús. Josefo escribió 30 volúmenes alabando y describiendo a los judíos hasta en los detalles más simples, y no menciona al Cristo cristiano en ningún momento, aunque nombró en numerosas ocasiones a otros mesías, a los cuales odiaba e instaba a no hacerles caso, y de repente después de tantos escritos de años, nombra escuetamente al personaje por única vez. Raro, ¿no? Otro hecho es que Flavio Josefo invirtió mucha tinta y tiempo en sus escritos sobre Juan el Bautista y casi nada sobre el propio Cristo. Por ejemplo, Josefo afirma que Herodes mató a Juan el Bautista por temor de que organizara una rebelión, lo cual se opone a la causa de muerte que conocemos por la novela bíblica, en la cual el Bautista muere por petición de Salomé y le lleva la cabeza en una charola. Josefo menciona un censor de impuestos, el cual contradice el empadronamiento que menciona Lucas en su Evangelio. Josefo no nombra en ningún momento sucesos que debió haber impactado en la historia de Palestina de esta época, la matanza de los inocentes, perpetrada supuestamente por Herodes. Flavio Josefo dijo que Vespasiano era el Mesías. Como sabemos, Vespasiano fue un emperador de Roma, y decía que él era el elegido. Josefo dijo que Masada era de mármol blanco, y no existe ni una sola piedra de mármol en Masada. Los historiadores dicen que es posible que Josefo solo observase a Masada desde abajo, y a mucha distancia, y quizás escribiese ese texto en Roma donde todo es mármol. Sin duda ese texto estaba dirigido hacia los romanos. Orígenes decía que Flavio Josefo no creía que el personaje neotestamentario fuese el Mesías. Irineo dice que Jesús fue crucificado durante el gobierno de Tiberio Claudio en Jerusalén, entre los años 41 y 54, y Josefo dice que fue crucificado entre el 14 y el 37. Flavio Josefo no nombra a la religión cristiana, ni a ninguno de sus maestros o apóstoles, ni a María, y tampoco nombra a Pablo. Como podemos concluir, no solo es muy probable que el fragmento de las obras de Josefo sean una flagrante interpolación y añadidura posterior, sino que el mismísimo Josefo cometió muchos errores en sus descripciones. Existen otros autores que parecen hacer mención al personaje neotestamentario, pero al analizarlos vemos que son tan falaces como el mismo Josefo. En realidad, una vez descartado Flavio Josefo como fuente confiable, podemos afirmar con bastante autoridad que las posibilidades de la existencia histórica del Jesús neotestamentario son muy escasas, y como dijimos al principio son nulas, y el personaje resultará ser puro humo teológico.